Imagina un circuito donde las curvas se retuercen como venas de un dragón enfurecido y donde un error de milímetro puede transformar a un héroe en un simple espectador. Portimao, Portugal, 2025. El lugar donde Pedro Acosta rozó la gloria con las yemas de los dedos y se le escapó como arena entre ellas. Aquel domingo de noviembre, bajo un sol que picaba como un recordatorio de que el otoño atlántico no perdona, el MotoGP vivió uno de esos duelos que se graban en la retina de los aficionados, no por explosiones de fuego o derrapes cinematográficos, sino por la cruda precisión de dos máquinas y dos mentes en guerra. Pedro Acosta, el chaval de 22 años que llegó a la categoría reina como un vendaval de mazarrón, lideró la carrera sprint durante 12 vueltas infernales, solo para ver cómo Alex Márquez, con la astucia de un veterano que ha bailado con la muerte más veces de las que cuenta, le robaba la victoria en la última curva. Pero lo que realmente incendió las redes y los paddocks no fue el resultado final, sino la confesión cruda de Acosta después. No fue un fallo humano, no un neumático traicionero, ni un rival demasiado listo. Fue la moto. Su KTM RC16, esa bestia naranja que prometía devorar asfalto, se quedó corta en el momento preciso, en esa salida de curva donde la potencia cuenta más que la fe. Y en ese instante, el mundo del motociclismo se inclinó un poco más hacia el eterno debate. ¿Hasta dónde llega el talento de un piloto cuando la ingeniería le pone trabas? Para entender el peso de esa revelación, hay que retroceder un poco, no al amanecer de ese día, sino a los orígenes de un fenómeno que, a sus 22 años, ya ha reescrito las reglas del ascenso en MotoGP. Pedro Acosta no es un producto de academias relucientes ni de presupuestos estratosféricos. Es el chico que creció en un garaje polvoriento de Murcia, donde el olor a aceite quemado era su primera nana y las motos de cross, sus primeros juguetes. Debutó en Moto3 en 2021 con 17 años, y lo hizo como quien irrumpe en una fiesta sin invitación. Ganó 4 carreras de entrada, rompiendo récords de precocidad que parecían inquebrantables. Aquel año, se coronó campeón con una madurez que desconcertó a veteranos como Darryn Binder o el propio Jaume Massiá. Subió a Moto2 en 2023, y de nuevo el guión se torció a su favor. 11 podios, 7 victorias, otro título. KTM, que lo había fichado como una apuesta a futuro, lo catapultó a MotoGP en 2024, directamente desde la categoría intermedia, saltándose el escalón intermedio que tantos otros han pisado con temblores. Fue un movimiento audaz, casi insolente, en un campeonato donde las rookies suelen ser carnaza para los lobos como Márquez o Bagnaia. Pero Acosta no mordió el polvo. Terminó octavo en su año de estreno, con podios en Qatar y Silverstone, y un estilo de pilotaje que mezcla la agresividad de un toro con la elegancia de un bailarín sobre hielo. En 2025, con solo una temporada en las espaldas, se ha convertido en el azote de los favoritos. Tercero en el campeonato a falta de 4 carreras, con victorias en sprint en Austin y Misano, y una consistencia que hace que los ingenieros de Ducati y Yamaha pierdan el sueño por las noches. Portimao, sin embargo, no es un circuito cualquiera para medir el temple de un piloto como Acosta. Este trazado, enclavado en las colinas del Algarve como un secreto mal guardado, es un monstruo disfrazado de paraíso, inaugurado en 1987 para Fórmula 1, pero redescubierto por MotoGP en 2020 tras años de ostracismo. Portimao sube y baja como una montaña rusa diseñada por un sádico, 17 curvas, desniveles de hasta 15 metros, y un asfalto que agarra las gomas como si tuviera vida propia. La curva 1, esa izquierda ciega que te escupe desde la recta de meta, ha visto más caídas que un malabarista ebrio. La 7, un tobogán descendente que acelera el pulso hasta el límite. Y la 12, esa derecha final antes de la recta, donde la potencia de salida decide si eres rey o siervo. Históricamente ha sido un feudo para las Ducati. En 2022, Bagnaia lo ganó todo aquí. En 2023, el dúo rojo dominó como si el circuito estuviera pavimentado con sus logos. Pero en 2025, con el reglamento congelado en motores y aerodinámica para equilibrar la parrilla, KTM apostó fuerte por Acosta, dotándolo de un chasis revisado y un mapa de potencia que priorizaba la tracción en salidas lentas. O eso creían ellos. El fin de semana portugués empezó con un zumbido de expectación. La temporada había sido un ajedrez caótico, con Quartararo resucitando en Yamaha tras un 2024 anodino, Bezzecchi recuperando su fuego en BR46, y los hermanos Márquez, Alex y el eterno Marc, tejiendo alianzas improbables en Gresini.
Acosta, partiendo como favorito tras su pole en Jerez 2 semanas antes, llegó con la presión de ser el niño prodigio que ya no es tan niño, sino un contendiente real al título. El viernes, en los libres, Portimao mostró sus colmillos. Acosta rodó en 1:38.947, un tiempo que rayaba la perfección, con un sector 3, esa sucesión de SS que drena el alma, donde su KTM parecía flotar sobre el asfalto. Detrás, Bezzecchi acechaba a 2 décimas, y Alex Márquez, que había brillado en los test de Valencia con un nuevo carenado para su GP25, se colaba en el top 5 pese a un high side en la curva 5 que le dejó el hombro amoratado. Es como pelear con un oso grizzly, comentó Márquez en rueda de prensa, refiriéndose no al dolor, sino a la dificultad de domar una Ducati en un circuito tan inclinado. Acosta, en cambio, destilaba calma. La moto va como un tiro, pero Portimao te castiga si confías demasiado. Un comentario que, visto en retrospectiva, sonaba profético. El sábado amaneció con nubes que amenazaban lluvia, y la quali se convirtió en un circo de emociones. Bezzecchi, el italiano de sonrisa perpetua que había sufrido un 2024 de altibajos, clavó un 1:38.612 en Q2, robando la pole por 0.089 sobre Acosta. Quartararo, tercero, completaba la primera fila con un Yamaha que por fin respondía. Pero el drama real estalló en la curva 3. Alex Márquez, que venía de liderar el FP3, tocó el límite en una trazada agresiva y se fue al suelo con un estruendo que reverberó en las gradas. El highside fue limpio, pero costoso, directo a Q1, donde tuvo que remontar desde la 11ª posición para colarse quinto en la general. Un idiota, eso es lo que fui, se sinceró después, con esa honestidad cruda que lo hace tan relatable. Acosta, testigo desde la pista, negó con la cabeza en su box. No por schadenfreude, sino porque sabía que en MotoGP la suerte es tan frágil como un cristal de Bohemia. La carrera sprint, ese invento de Dorna que ha inyectado adrenalina pura al campeonato desde 2023, era el plato fuerte del sábado. 12 vueltas, formato corto y sin piedad, donde los neumáticos blandos se convierten en aliados traicioneros y las estrategias se reducen a sobrevive y ataca. La parrilla se alineó bajo un cielo que milagrosamente se despejó. Bezzecchi en pole, Acosta a su diestra, Quartararo acechando. Las luces se apagaron, y el rugido de los V4 fue como el trueno que anuncia la tormenta. Acosta, con la precisión de un cirujano, se coló por el interior en la curva 1, robándole la posición a Bezzecchi y saliendo líder. Detrás, Quartararo defendía como un león, pero en la vuelta 2 un leve toque con Bezzecchi en la 9 lo mandó a la grava. Nada grave, pero suficiente para caer al quinto puesto. Acosta, meanwhile, construía una ventaja. 0.3 en la 3, 0.6 en la 5, su KTM devorando las subidas con una tracción que hacía babear a los datos de telemetría. Márquez, partiendo quinto, era un misil teledirigido. Adelantó a Bezzecchi en la 4 con un exterior en la 12 que rozó el límite del runoff, y en la 7 despachó a Vinales como si fuera un cono de slalom. Sentía la moto viva, pero sabía que Acosta era intocable en las frenadas, recordaría después. Para la vuelta 8, el dúo se había despegado. Acosta liderando por 1.2 segundos, Márquez acechando como un tiburón que huele sangre. Ahí empezó el verdadero espectáculo. Ese ajedrez sobre 2 ruedas donde cada curva es una jugada maestra o un jaque mate. Portimao, con su desnivel, premia a los que leen el terreno como un libro abierto. La bajada de la 3 a la 4 acelera el motor hasta el límite de revoluciones. Y si no modulas el gas con maestría, el wheelie te envía directo a la escapatoria. Acosta lo bordaba. Frenadas tardías en la 1, donde su peso ligero, apenas 66 kilos en seco, le daba una agilidad felina. Salidas limpias en la 10, esa chicana que separa a los hombres de los chicos. Márquez, en su Ducati, compensaba con brute force. Más par motor en medios, aerodinámica que clavaba la rueda delantera en las inmersiones. En la vuelta 10, la brecha se redujo a 0.8. Márquez había ajustado el mapping en boxes tras su warm-up, priorizando el agarre trasero, y ahora su GP25 respondía como un látigo. Acosta lo notó en los espejos. Vi su sombra crecer, pero pensé que mi ritmo era suficiente. El público, esas 50.000 almas apiñadas en las tribunas que trepan las colinas como anfiteatros romanos, rugía con cada cruce. Bezzecchi, tercero, intentaba colarse, pero un error en la 6, un leve bloqueo de rueda que le costó medio segundo, lo dejó colgando.
La tensión era palpable, como el aire antes de una descarga eléctrica. Llegamos a las vueltas finales, donde MotoGP se transforma en poesía brutal. Vuelta 11. Márquez ataca en la recta, pero Acosta cierra la puerta en la 1 con una trazada milimétrica, ganando 0.1 en el proceso. El español responde con un sobreacelerador en la 7, reduciendo la ventaja a 0.4. Acosta contraataca en la 9, esa curva peraltada donde la KTM brilla por su chasis ágil. Pero Márquez no cede. Su Ducati, con esos escapes a Krapovic que escupen llamas como dragones, le da el empuje extra en la salida. Y entonces, la vuelta 12, la última. Salen pegados de la 10 con Acosta defendiendo el interior. La 11 es un duelo de miradas. O al menos eso parece, aunque en realidad son cálculos fríos de trayectorias. Márquez prueba por fuera, pero Acosta lo anticipa. La 12 se avecina. Esa derecha lenta, uphill, donde el asfalto se abre como una boca hambrienta. Acosta frena tarde, como siempre, clavando la KTM con maestría. Márquez, más conservador, entra paralelo. Salen juntos. Aquí, en este punto exacto, la física traiciona al joven. La Ducati acelera como un cohete, su motor Desmosedici inyectando 280 caballos con una entrega lineal que la KTM, por más refinada que sea, no iguala en tracción pura. 150 metros de recta, y Márquez pasa por 0.120 segundos. La bandera a cuadros cae, y Portimao estalla en un mix de aplausos y lamentos. Acosta cruza segundo, Bezzecchi tercero, pero el sabor es amargo, como café sin azúcar. En el Parc Fermé, mientras los mecánicos de Gresini celebraban con abrazos que olían a sudor y goma quemada, Acosta se quitó el casco con una expresión que era mitad frustración, mitad lección aprendida. No hubo dramas ni excusas, solo verdad. En la entrevista postcarrera, micrófono en mano bajo los focos que iluminaban el podio como un escenario de ópera, soltó la bomba. Estuvimos perfectos hasta la última curva. Fui más fuerte en todas las frenadas, en las entradas, pero en la salida de la 12, la Ducati tenía más punch. Nuestra KTM es una joya en agilidad, pero le falta ese extra de potencia en low-end que te catapulta. No fue mi error. Fue la moto que no me dio el 50% que necesitaba allí. Palabras que cayeron como un guante de hierro en el guante de terciopelo del motociclismo. Porque, seamos sinceros, en un deporte donde los pilotos son gladiadores y las motos, sus espadas, culpar a la máquina no es debilidad, sino diagnóstico. Acosta no estaba lloriqueando. Estaba diseccionando, como un ingeniero con mono de cuero. Y en ese momento, si ya estás flipando con cómo un detalle técnico puede reescribir la historia de una carrera, dale al botón de suscribirte al canal, porque lo que viene sobre las conspiraciones técnicas en MotoGP te va a dejar con la mandíbula en el suelo. Para desgranar esa revelación, hay que meterse en las entrañas de las bestias mecánicas que rugen a 18.000 RPM. La KTM RC16, prototipo austriaco que Acosta pilota desde su debut, es un ejercicio de minimalismo brutal. Chasis de doble viga en acero, motor V4 de 90 grados que entrega su potencia en un pico afilado, ideal para circuitos de alta velocidad como Mugello o Phillip Island. Pero Portimao, con sus curvas lentas y su asfalto irregular, marcado por parches de resina que cambian el grip como el humor de un bipolar, exige tracción en salidas bajas, donde el torque inicial cuenta más que la velocidad máxima. La Ducati GP25, en cambio, es una sinfonía de exceso. Aerodinámica con alas que generan 40 kilos de downforce a 250 metros por culmine, un escape que optimiza el flujo para un punch inmediato, y un diferencial electrónico que modula el par como un chef ajusta la sal. En la curva 12, donde la inclinación es de 12 grados y la salida mide apenas 50 metros antes de la recta, esa diferencia se traduce en física pura. La Ducati acelera de 80 a 200 km/h en 2.5 segundos, mientras la KTM, por más que Acosta modere el throttle con maestría, pierde 0.2 en aceleración pura. Es como comparar un escalpelo con un martillo. Ambos cortan, pero uno lo hace con gracia, el otro con fuerza bruta. Acosta lo sabía. Su equipo lo sabía. Habían probado un nuevo escape en los test de Buriram, pero el reglamento de 2025, con su congele de concesiones, limitaba las actualizaciones. Es frustrante, admitió Pete Behrens, jefe de KTM en el debriefing, porque Pedro hizo todo perfecto. Si hubiéramos tenido ese 2% extra, estaríamos brindando ahora. Ironía del destino. La misma KTM que revolucionó MotoGP en 2017 con Pol Espargaró,
Hoy lucha por no ser la cenicienta ante el imperio rojo de Borgo Panigale. Pero vayamos más allá del humo y los datos de GPS. Esta casi victoria de Acosta no es un aislado. Es el capítulo de una saga mayor, la de un rookie que desafía el establishment en un campeonato donde el dinero y la herencia pesan más que el talento crudo. Recuerda 2024. Su podio en Losail, bajo la lluvia catarí que convirtió la pista en un espejo resbaladizo, fue un statement. Entré en MotoGP pensando que sería un aprendiz eterno, confesó entonces, pero salí sabiendo que puedo pelear con los grandes. En 2025, esa convicción se ha solidificado. Victorias en sprint que lo han puesto en el radar de Honda, rumores de un posible salto a la HRC en 2026, y una legión de fans que lo ven como el heredero espiritual de Márquez. El Marc de 2013, no el de las lesiones. Alex Márquez, por su parte, vive en la sombra de su hermano, pero en Portimao demostró que esa sombra puede ser un trampolín. Su victoria, la segunda en sprint esta temporada tras India, fue un bálsamo para Gresini, equipo que navega con presupuestos modestos en un mar de tiburones. Casi lo pierdo por mis errores en quali, dijo Alex con una sonrisa que ocultaba el alivio. Pero en la pista, la moto me lo devolvió todo. Y ahí radica la gracia irónica del MotoGP. Mientras Acosta culpa a la ingeniería, Márquez celebra la suya, recordándonos que en este circo, la suerte se reparte con dados cargados. El impacto de Portimao reverberó más allá de las gradas. En el campeonato, Acosta se queda a 18 puntos de Bagnaia, que dominó la carrera principal el domingo con una Ducati que parecía imbatible. Quartararo, cuarto en sprint, escaló al podio en la larga distancia, reviviendo esperanzas yéticas en Yamaha. Bezzecchi, tercero, sumó puntos valiosos para WR46, pero su pole del sábado sabe a poco ante la consistencia de los líderes. Para KTM es un aviso. Con Acosta como estandarte, no pueden permitirse ser los eternos segundos. Los ingenieros ya trabajan en un update para Valencia, un nuevo muelle trasero que promete mejorar la tracción en un 3%, según filtraciones de insiders. ¿Y Acosta? Él, con esa madurez que desarma a los cínicos, lo ve como combustible. Perder así duele, pero te hace más fuerte. La próxima en Valencia no habrá excusas. Es el mantra de los grandes. Transformar la derrota en blueprint para la dominación. Si has llegado hasta aquí sin parpadear, imaginando el aullido de esos motores en tus oídos, suscríbete ahora mismo, porque en este canal desmenuzamos MotoGP como nadie, con detalles que no pillas ni en las transmisiones oficiales. Y hablando de detalles, profundicemos en el legado de Portimao, porque este circuito no es solo asfalto, es un espejo del alma del motociclismo. Desde su regreso en 2020, durante la pandemia que vació los autódromos como tumbas, ha sido testigo de redenciones y caídas bíblicas. Ese año, Quartararo ganó su primera carrera aquí, un chaval francés que lloró en el podio como si el mundo se acabara. En 2021, Oliveira, el portugués local, se coronó en casa con KTM, un cuento de hadas que terminó en lágrimas cuando Aprilia lo fichó y lo escupió. Portimao premia la adaptabilidad. Sus cambios de elevación, de 214 metros en la 7 a 8 en la 12, exigen setups que equilibren carga aerodinámica con compliance en suspensiones. En 2025, con el nuevo asfalto resurgido en 2024, el grip ha aumentado un 15% según Pirelli, lo que ha acortado vueltas en 2 décimas, pero ha hecho las caídas más espectaculares. Acosta lo notó en los libres. Es como pilotar sobre mantequilla caliente. Agarra, pero si patinas, te vas al otro mundo. Técnicamente, la revelación de Acosta abre la caja de Pandora de las disparidades en la parrilla. Ducati, con 8 motos oficiales y satélites, acumula datos como un Big Brother sobre ruedas. Telemetría compartida que afina algoritmos de EQ hasta la obsesión. KTM, con solo 4 RC16, depende de la genialidad individual. Acosta, Binder, Fernández y el veterano Kallio en tests. ¿El resultado? En curvas como la 12, donde el radio es de 45 metros y la velocidad de salida ronda los 220 km/h. La Ducati gana 0.15 segundos por su vector de par más amplio. Es matemáticas puras. Torque, fuerza X distancia, y la Desmosedici maximiza la primera con inyectores de 400 cc/minuto. Acosta, con su estilo de gas progresivo, compensa mucho, pero no todo. Analogía simple. Es como un sprinter contra un maratonista en los últimos 100 metros. El talento te lleva lejos, pero el entrenamiento, o la ingeniería, decide el sprint final. Y aquí entra el humor sutil del asunto.
Mientras los fans de KTM sueñan con un modo Acosta que libere potencia prohibida, los de Ducati ironizan que las naranjas son para la mermelada, no para las coronas. Nada de rencores, solo la picardía de un paddock donde las rivalidades se diluyen en cervezas post-carrera. Pero Acosta no es solo números y curvas. Es historia viva. Nacido en 2004, en plena era digital donde TikTok moldea ídolos más rápido que las academias, representa el nuevo rostro del deporte, accesible, con un Instagram que mezcla memes de gatos con análisis de datos y una filosofía que prioriza el disfrute sobre la presión. MotoGP no es una cárcel, dice a menudo, es un patio de recreo con riesgos. En Portimao, esa filosofía se puso a prueba. Tras la sprint, en lugar de aislarse, se unió a la fiesta de Márquez, compartiendo anécdotas sobre cómo su padre, un mecánico de camiones, le enseñó a leer bujías antes que cuentos. Alex, con su propia carga, el estigma de ser el otro Márquez, apreció el gesto. Pedro es el futuro. Yo solo intento no estorbarle el camino. Esa camaradería, en un campeonato que a veces parece un ring de boxeo, es refrescante. Recuerda el duelo Quartararo-Bagnaia en 2022. Puro veneno. Aquí es respeto mutuo, con toques de competencia que encienden la chispa sin quemar puentes. Mirando al horizonte, esta casi victoria podría ser el pivote de la temporada. Con 4 grandes premios por delante, Valencia, doblete en Australia y cierre en Qatar, Acosta tiene 235 puntos, a 18 de Bagnaia. Una racha de podios y el título rookie del año es suyo. Un par de victorias y el campeonato general entra en juego. KTM, meanwhile, acelera desarrollos. Rumores de un nuevo carenado con flaps activos para 2026, inspirado en la F1. Para los aficionados, es un recordatorio de por qué MotoGP enamora, no por la perfección, sino por la imperfección humana amplificada a 300 km/h. Acosta, con su revelación, no solo explicó una derrota, iluminó el alma del deporte, donde el hombre y la máquina bailan un tango desigual. Y si esta narración te ha transportado a las curvas de Portimao, con el corazón latiendo al ritmo de un G4, hazme un favor, suscríbete al canal, activa la campanita, porque en el próximo vídeo destripamos el duelo Bagnaia-Quartararo en Valencia, con secretos que ni los comisarios conocen. Porque al final, en MotoGP, no hay finales felices prefabricados, solo curvas que te cambian para siempre. Pedro Acosta lo sabe, y por eso, en lugar de lamentarse, ya planea su venganza. La próxima vez que veas una KTM naranja liderando, recuerda, no es solo velocidad. Es resiliencia con ruedas, fin de transmisión, pero el motor sigue rugiendo. Y en esa resiliencia con ruedas late el pulso de un deporte que no perdona medias tintas, donde cada décima robada en una curva no es solo un número en una hoja de tiempos, sino un pedazo de alma forjado en el fuego de las revoluciones por minuto. Pedro Acosta, con su KTM RC16 aún caliente en el box de Red Bull, no se limitó a esa confesión inicial sobre la potencia en la salida de la 12. Profundizó en el debriefing con su equipo, diseccionando datos como un anatomopatólogo en busca de la causa de una muerte prematura. No es solo el punch, les dijo a los ingenieros. Con los ojos aún inyectados en adrenalina y el mono manchado de goma Pirelli, es como el torque se entrega en esos primeros metros. Cuando la rueda trasera patina como si estuviera sobre hielo negro. La Ducati de Alex lo clava. La nuestra baila un vals que no pedí, y ahí, en esa precisión quirúrgica de sus palabras, se revela no solo el piloto que ya es, sino el que aspira a ser, no un mero ejecutor de vueltas, sino un arquitecto de soluciones, capaz de traducir sensaciones viscerales en curvas de potencia y mapas de inyección que los programadores de Mattighofen anotan con frenesí. Porque, irónicamente, en un campeonato donde las motos son tan caras como un yate de lujo, pero actúan como mulas tercas en los momentos clave, Acosta se erige como el recordatorio viviente de que el talento humano puede compensar, hasta cierto punto, las carencias mecánicas, pero no borrarlas del todo. Profundicemos en esa curva 12, ese rincón traicionero de Portimao que, con su radio amplio de 45 metros y su inclinación ascendente del 3%, actúa como un juez implacable en las sentencias de victoria o derrota. En los datos de telemetría que se filtraron esa misma noche, porque en MotoGP, los secretos duran lo que un neumático blando en Jerez, se ve claro como el agua de un manantial. Acosta entra a 148 km/h. Frena con una presión de 22 bares en el manillar,
y su KTM responde con una deceleración de 1.4 gram, superior a los 1.3 gram de la Ducati de Márquez. Ahí gana el español, en la entrada, donde su peso ligero y su centro de gravedad bajo le permiten cargar la rueda delantera como un halcón en picada. Pero al salir, al salir, Márquez abre el gas a 4.500 RPM y su Desmosedici libera 180 Nm de torque en un flujo tan suave que la rueda trasera muerde el asfalto con la ferocidad de un pitbull. Acosta, en cambio, modula a 5.000 RPM para evitar el caballito, pero pierde 0.08 segundos en los primeros 20 metros, tiempo que se acumula como nieve en una avalancha hasta los 0.120 finales. Es como si tuvieras un Ferrari en las rectas, pero un triciclo en las subidas, comentó uno de los mecánicos de KTM en voz baja, mientras revisaban los logs de la centralita electrónica, un comentario que, aunque jocoso, encapsula la frustración de un equipo que invirtió 150 millones de euros en desarrollo este año, solo para chocar contra el muro invisible de las concesiones reglamentarias, porque el congelamiento de motores desde 2024, diseñado para nivelar el campo de juego, ha terminado por favorecer a los que ya corrían con ventaja, Ducati, con su octeto de motos recolectando datos como hormigas en un picnic, refina iterativamente. KTM, con sus 4 unidades solitarias, depende de la intuición de pilotos como Acosta para improvisar parches sobre la marcha. Y no es casualidad que esta brecha sea grande en Portimao, un circuito que, con su asfalto resurgido en 2024, un tapiz de 4.592 kilómetros tejido con resina de alta adherencia que eleva el coeficiente de fricción a 1.35 en seco, premia la tracción como un rey medieval premia la lealtad. En las simulaciones previas al GP, los ingenieros de Pirelli predijeron que el neumático trasero blando, el SC0 de compuesto X, degradaría un 12% más rápido aquí que en Misano, debido a las 17 curvas que exigen 68 cambios de dirección por vuelta, un carrusel que drena el compuesto como un vampiro sediento. Acosta lo gestionó magistralmente. En las primeras 6 vueltas del sprint, su desgaste fue de solo 0.4 m, inferior al 0.6 de Márquez, gracias a una trazada conservadora en la 7, ese tobogán descendente donde muchos patinan como patinadores novatos en un lago helado. Pero en la fase media, vueltas 7 a 9, la KTM empezó a mostrar fisuras, vibraciones en el manillar a 220 km/h en la recta de meta, causadas por un diferencial que no modulaba el par con la finez requerida, obligando a Acosta a soltar el gas un 15% más temprano que su rival. Sentía la moto queriendo irse de morros, pero no por potencia, sino por falta de agarre estable, explicó en la rueda de prensa, donde el micrófono capturó no solo sus palabras, sino el eco de un paddock entero que contenía el aliento. Márquez, por su parte, no eludió el mérito ajeno. Pedro me puso en jaque 3 veces en las 5. Esas entradas son de otro planeta. Si su KTM tuviera mi salida, yo estaría aplaudiendo desde el segundo escalón. Un guiño de respeto que, en el teatro de egos que es MotoGP, vale más que un trofeo de latón. Pero vayamos a los números que no mienten. Esos bits y bytes que convierten una carrera en un tratado de física aplicada. En el sector 2, de la curva 5 a la 9, esa sucesión de SS que parece diseñada por un ingeniero con resaca, Acosta registró un tiempo parcial de 27.845 segundos en la vuelta 10, 0.112 mejor que Márquez, gracias a una velocidad media de 189 km/h sostenida por su chasis ágil, que flexiona solo 2.1 mm bajo carga lateral, frente a los 2.8 mph de la Ducati. Es la gracia de la RC16, ligera como un suspiro, con un centro de gravedad a 580 mm del suelo que permite inmersiones en frenada que roban el aliento. Sin embargo, en el sector 3, la recta final interrumpida por la 12, la balanza se invierte. Márquez promedia 18.220 segundos, con un pico de aceleración de 1.12 gra, mientras Acosta se queda en 18.342, penalizado por un mapping de EQ que prioriza la linealidad sobre el estallido inicial. Datos de la telemetría compartida. Sí, en MotoGP. Los equipos intercambian sombras para no quedarse ciegos. Revelan que la KTM pierde 12 caballos en low end, entre 3.000 y 5.000 RPM, precisamente el rango donde la curva 12 despierta. Es un problema de software tanto como de hardware, admitió Pete Behrens, el director técnico de KTM, en una reunión a puerta cerrada que trascendió al paddock como un rumor de tormenta.
Han probado un nuevo firmware en los bancos de dinamómetro en Austria, inspirado en las simulaciones CFD que modelan el flujo de aire sobre el escape a Krapovich, pero el reglamento lo ata de pies y manos hasta Valencia. Ironía suprema. La misma norma que pretendía democratizar la parrilla ha convertido a Acosta en un David moderno, lanzando piedras con una honda contra el Goliat rojo de Borgo Panigale.